En este viaje exploratorio, nos adentramos en las profundidades de las narrativas apocalípticas presentes en el libro del Apocalipsis. Este texto sagrado, lleno de poderosos simbolismos e imágenes, nos lleva a través de un escenario cósmico donde resuenan las trompetas, emergen langostas demoníacas y se revela la ira de Satanás. En este contexto de revelaciones divinas y juicios celestiales, emergen temas cruciales, elecciones, consecuencias, y sobre todo, la esperanza divina. Las trompetas del Apocalipsis, descritas en el libro sagrado, ofrecen una visión fascinante y a veces aterradora del futuro. Estas 7 trompetas son eventos sobrenaturales que desatarán juicios divinos sobre la tierra durante el periodo conocido como la tribulación. La primera trompeta, como se revela en las Escrituras, es un fenómeno climático devastador. Se arroja granizo mezclado con fuego y sangre sobre la tierra, destruyendo vastas extensiones de vegetación y árboles. Este flagelo inicial, con su intensidad, señala el comienzo de una serie de acontecimientos extraordinarios. La segunda trompeta trae consigo una imagen impactante, una montaña en llamas arrojada al mar. La consecuencia inmediata es la muerte de 1/3 de las criaturas marinas y la destrucción de los barcos es inevitable. Estos acontecimientos cósmicos, narrados con vívida expresión simbólica, pintan un cuadro de caos y desorden. La tercera trompeta revela un hecho singular, una estrella caída del cielo, llamada Ajenjo, envenenando ríos y fuentes de agua. Este juicio divino resulta en muerte y desolación, impactando significativamente la vida en la tierra. La imagen de una estrella con propiedades venenosas añade una capa de misterio e intensidad a la historia. En la cuarta trompeta, la esfera celestial se ve afectada. 1/3 del sol, la luna y las estrellas son alcanzados, oscureciendo la tierra y sumiéndola en la oscuridad. Este evento astronómico, además de su impacto físico, sugiere una transformación cósmica de magnitud inconmensurable. Las langostas demoníacas, mencionadas en las escrituras apocalípticas, son entidades que despiertan una imaginación vívida, al mismo tiempo, inquietante. Descritas en el contexto de las trompetas del Apocalipsis, estas langostas tienen una apariencia tan peculiar que desafía la comprensión convencional. En la narración bíblica, estos seres alados son liberados cuando se toca la quinta trompeta, emergiendo de un abismo sin fondo. La descripción revela detalles extraordinarios. Estos saltamontes tienen coronas doradas, rostros humanos, cabello parecido al de las mujeres y dientes como los de los leones. Esta representación simbólica crea una imagen intrigante e inquietante al mismo tiempo. Además de su apariencia única, las langostas demoníacas emiten un sonido que se asemeja al ruido de un ejército en marcha. Esta característica auditiva intensifica la atmósfera de terror que acompaña tu llegada. Sus colas, equipadas con aguijones similares a los de los escorpiones, prometen causar un dolor insoportable a quienes encuentren su camino. La singularidad de estas criaturas radica no solo en su apariencia, sino también en su finalidad. Se envían langostas demoníacas para atormentar a quienes no tienen el sello de Dios en la frente. Esta distinción entre los marcados y los no marcados revela una dimensión espiritual más profunda de estos acontecimientos apocalípticos. La inclusión de estos seres en la narrativa sugiere un elemento sobrenatural y misterioso, que desafía la comprensión convencional de la naturaleza de las langostas. No se trata de simples insectos, sino de entidades simbólicas destinadas a transmitir un mensaje profundo sobre el juicio divino y la elección espiritual. Las langostas demoníacas del Apocalipsis son mucho más que simples plagas. Son símbolos poderosos, cargados de significado espiritual y diseñados para despertar la reflexión y el miedo ante un juicio inminente. Los ángeles caídos y la devastación que acompaña su liberación, como se describe en el libro del Apocalipsis, son elementos de una narrativa apocalíptica que trasciende la comprensión convencional. La revelación de estos seres angelicales rebeldes trae consigo un peso simbólico y una atmósfera de miedo ante el juicio divino. La sexta trompeta del Apocalipsis presenta 4 ángeles demoníacos, liberados para causar estragos en la tierra. Este evento está marcado por la llegada de mercenarios diabólicos, un ejército de 200.000 caballeros que, según las escrituras, son instrumentos de destrucción masiva. La narrativa destaca no solo el número abrumador, sino también la naturaleza diabólica de estos seres, lo que indica una devastación inminente.
La descripción de estos ángeles caídos como agentes de muerte revela no solo una dimensión física, sino también espiritual. El mensaje detrás de su liberación va más allá de una simple matanza, habla del juicio divino y las consecuencias de la rebelión contra Dios. La presencia de estos. La rebelión de estos seres celestiales crea un escenario donde el tejido mismo del universo parece desmoronarse. La Tierra se convierte en un campo de batalla espiritual, donde las fuerzas divinas y demoníacas chocan, provocando una gran devastación. La reflexión sobre Apocalipsis 9:6 nos invita a explorar profundamente las implicaciones de la búsqueda desesperada de la muerte y su carácter esquivo. El versículo sugiere un escenario donde, en tiempos apocalípticos, los hombres añorarán la muerte, pero ella huirá de ellos. Esta imagen evoca una atmósfera de desesperación y desolación, indicando un periodo tumultuoso en el que la muerte, que a menudo se considera una liberación, se volverá inaccesible. La expresión, buscarán la muerte y no la encontrarán, resuena como un eco oscuro, sugiriendo que, incluso ante el deseo desesperado de escapar del sufrimiento, la muerte seguirá siendo inalcanzable. Esta paradoja crea un profundo impacto emocional, instigando a una reflexión sobre la naturaleza efímera de la vida y las consecuencias de elecciones que pueden conducir a un destino inexorable. La búsqueda de la muerte, con su persistente huida, nos invita a considerar las complejidades de la existencia humana. Aún más, plantea preguntas sobre el significado de la vida y la forma en que vemos el sufrimiento. El texto sugiere que, en un contexto apocalíptico, las decisiones tomadas por los hombres pueden tener consecuencias que trascienden la muerte misma, implicando una condición de sufrimiento prolongado. La imagen de hombres que buscan la muerte como una forma de escapar de un mundo caótico y apocalíptico resuena profundamente y toca las fibras más íntimas de la experiencia humana. Esta reflexión no solo invita a la introspección sobre las decisiones tomadas en la vida, sino que también resalta la importancia de buscar significado y propósito incluso en medio del caos. En resumen, la reflexión sobre Apocalipsis 9:6 nos lleva a considerar las complejidades de la existencia, la naturaleza de la búsqueda de la muerte y las implicaciones de nuestras elecciones en un contexto apocalíptico, promoviendo una profunda contemplación sobre el valor de la vida y la inevitabilidad del destino. En el contexto apocalíptico descrito en el libro del Apocalipsis, la narrativa enfatiza la importancia de las elecciones y las consecuencias que de ellas emanan. Las trompetas, las langostas demoníacas y los ángeles caídos desencadenan eventos sobrenaturales que trascienden el plano terrenal, pero detrás de estas imágenes simbólicas hay un mensaje profundo sobre la naturaleza de las decisiones humanas. La búsqueda desesperada de la muerte, como se expresa en Apocalipsis 9:6, resalta la gravedad de las decisiones que se toman durante la vida. La incesante huida de la muerte, aunque sea deseada, revela un destino que escapa al control humano. Este escenario apocalíptico sirve como espejo de nuestra propia existencia, destacando que las decisiones tomadas a lo largo de la vida tienen consecuencias que trascienden la muerte física. Las langostas demoníacas, con su apariencia peculiar y su propósito específico de atormentar a quienes no tienen el sello de Dios, representan la manifestación de decisiones equivocadas. Esta imagen simboliza la necesidad de discernimiento espiritual y la consecuencia de seguir un camino que no está alineado con la guía divina. La introducción de los ángeles caídos, instrumentos de devastación, amplifica el mensaje sobre las implicaciones cósmicas de las elecciones. Su rebelión y posterior liberación son un recordatorio de que las decisiones individuales pueden tener repercusiones que van más allá de los límites de la existencia terrenal. En medio de este escenario apocalíptico, emerge una reflexión sobre las opciones que definen nuestro camino espiritual. El mensaje subyacente es claro: las decisiones tomadas durante la vida tendrán impactos duraderos, ya sea en forma de juicio divino o de la búsqueda de la vida eterna. El Apocalipsis no solo pinta un cuadro de acontecimientos catastróficos, sino que también nos recuerda la responsabilidad intrínseca de nuestras elecciones y las consecuencias que moldean nuestro destino, tanto en esta vida como en la eternidad. La exploración de la ira de Satanás, como se menciona en Apocalipsis 12:12, revela una dimensión intensa y oscura de la narrativa apocalíptica. El versículo dice: «Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros y está lleno de furor,
sabiendo que le queda poco tiempo. Estas palabras evocan una poderosa imagen de la ira del diablo, una ira alimentada por su propia perdición inminente. La expresión llena de furia denota un estado emocional intenso e implacable. La narrativa sugiere que la proximidad del fin de los tiempos intensifica la hostilidad de Satanás, que se manifiesta como una furia descontrolada. Esta representación resalta no solo la naturaleza maligna del diablo, sino también la inevitabilidad de su inminente. Es una parte intrínseca del contexto apocalíptico. Representa el último intento desesperado de resistir el plan divino, incluso si dicha resistencia está condenada al fracaso. La ira, en este sentido, es una manifestación de la incapacidad de aceptar una derrota inminente. La ira de Satanás, tal como se presenta en Apocalipsis 12 y 12, ofrece una visión desgarradora de un ser malvado alimentado por la furia y la desesperación ante su propia condenación inminente. La esperanza divina, tal como se describe en las escrituras apocalípticas, emerge como un brillante faro de luz en el oscuro paisaje del Apocalipsis. La esperanza divina es intrínseca al mensaje cristiano, ofrece consuelo y promete la manifestación de la gloria de Dios en medio de la adversidad. La Biblia, en Tito 2 y 13, nos exhorta a esperar la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta esperanza trasciende las tribulaciones descritas en trompetas y plagas, apuntando a un futuro glorioso y redentor. Es la anticipación de la promesa divina la que sostiene a los creyentes incluso en medio de las pruebas. El contexto apocalíptico resalta la importancia de la esperanza divina como elemento fundamental para resistir tiempos difíciles. Mientras que el Apocalipsis describe juicios y confrontaciones cósmicas, la esperanza divina emerge como un ancla espiritual, recordándonos que el destino final es la victoria en Cristo. La esperanza divina no es solo una expectativa vaga, sino una certeza basada en la promesa de la palabra de Dios. Esta esperanza es la convicción de que, independientemente de las circunstancias presentes, el regreso de Jesucristo está cerca, trayendo consigo el establecimiento del reino de Dios y el juicio final. La imagen de bendita esperanza evoca un sentimiento de alegría y expectación, indicando que, incluso ante las vicisitudes apocalípticas, hay un destino final bendito para quienes permanecen fieles. La esperanza divina es una fuente de aliento que trasciende las limitaciones temporales y ofrece una perspectiva eterna. La esperanza divina es el ancla espiritual que sostiene a los creyentes en el escenario apocalíptico, recordándoles que, más allá de las tribulaciones, hay una promesa redentora que espera su cumplimiento. Esta esperanza divina es un recordatorio de que, en medio del caos, la gloria de Dios y la victoria final en Cristo son certezas inmutables. Al concluir esta inmersión en las narrativas apocalípticas del libro del Apocalipsis, emerge un complejo entramado de elecciones, consecuencias, la ira de Satanás, y sobre todo, la esperanza divina. Ante el tumulto de trompetas, langostas demoníacas y ángeles caídos, el mensaje esencial es claro: cada palabra, cada acción, moldea no solo nuestro destino terrenal, sino también nuestro camino espiritual. Las opciones esbozadas en estas páginas bíblicas no son solo acontecimientos aislados, son piezas de un rompecabezas cósmico que resuena por toda la eternidad. Las consecuencias de las decisiones humanas resuenan más allá del tiempo, reflejando la complejidad de un plan divino que trasciende nuestro entendimiento. La ira de Satanás, imbuida de furia y desesperación, sirve como un sombrío recordatorio de la naturaleza transitoria del mal. Incluso en su revuelta, su inminente derrota es un testimonio de la superioridad de lo divino sobre las fuerzas de las tinieblas. Sin embargo, en el centro de esta narrativa apocalíptica brilla la esperanza divina. Es un faro que atraviesa las sombras del caos, señalando la bendita promesa de la manifestación de la gloria de Dios. En medio de los desafíos y tribulaciones, la esperanza divina es la certeza de que, al final, la victoria está garantizada para quien permanece firme en la fe. Así, concluimos este viaje apocalíptico con una profunda inspiración. Estamos llamados a reflexionar sobre nuestras elecciones, conscientes de las consecuencias que reverberan no solo en la tierra, sino también en el cielo mismo. La ira de Satanás, por ferviente que sea,
se ve eclipsada por la esperanza divina, una luz que nos guía más allá de las tormentas hacia un mañana bendito. Que esta conclusión inspire a cada lector a vivir con discernimiento, valentía y la certeza de que, independientemente de la adversidad, la esperanza divina es el ancla que nos mantiene firmes en medio del caos y nos conduce hacia un futuro glorioso.